Estados Unidos acaba de decir que no necesita a su aliado más importante. Y si eso es mentira, tú vas a sentir las consecuencias. Quédate conmigo, porque esto no es una frase provocadora más ni una pelea diplomática pasajera. Por primera vez en la historia moderna, un presidente estadounidense miró la frontera más larga y pacífica del planeta, 175 años sin defensa militar. Miró al aliado más estable que Estados Unidos ha tenido jamás y afirmó algo que, si lo tomas en serio, cambia por completo cómo funciona la economía norteamericana. Hecho comprobable. Donald Trump dijo literalmente que Canadá depende totalmente de Estados Unidos y que Estados Unidos no depende de Canadá. No fue un lapsus, no fue una cita fuera de contexto. Lo ha repetido de forma consistente mientras empuja una idea todavía más extrema, que América estaría mejor si Canadá simplemente dejara de ser un país independiente. Ahora, detente un segundo y piensa en esto. Si Estados Unidos realmente no necesita a Canadá, entonces nada esencial debería romperse cuando esa relación se tensiona. Ni tu gasolina, ni tu calefacción en invierno, ni la electricidad que mantiene encendida tu ciudad. Nada crítico. Pero aquí está el problema. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Cuando tomas esa frase y la enfrentas a la realidad material, a lo que cruza la frontera todos los días, no a la retórica, aparece una contradicción tan grande que deja de ser política y se convierte en matemática. Y la matemática no negocia. Lo que vas a ver a continuación no es una opinión ni un ataque partidista. Son números físicos, flujos reales, infraestructuras que no se pueden reemplazar con discursos. Y cuando entiendas el primero de ellos, vas a ver por qué esta afirmación no solo es falsa, sino potencialmente peligrosa. Porque cuando una superpotencia se convence de que no depende de algo que en realidad sostiene su economía, el colapso no empieza con un discurso. Empieza en silencio y empieza mucho antes de lo que te están diciendo. La afirmación ya está sobre la mesa. Estados Unidos dice que no necesita a Canadá, pero esta historia no va de una frase aislada, va de un patrón que se está formando a plena vista. El evento central es este. Trump no solo declaró que Canadá depende totalmente de Estados Unidos, hecho verificable. Lo ha repetido varias veces y lo ha acompañado con una idea aún más agresiva, que Canadá estaría mejor si se convirtiera en el estado número 51. Eso no es diplomacia descuidada. Es una narrativa coherente que redefine a un aliado como un activo prescindible. Y aquí está la pregunta que casi nadie está haciendo. Si esta no es solo retórica, si realmente se está actuando bajo la premisa de no los necesitamos, ¿qué decisiones empiezan a volverse aceptables? ¿Qué tipo de riesgos se asumen cuando crees que cortar una relación no tiene costo? Porque esto no ocurre en el vacío. Esta declaración llega en un contexto muy concreto. Una relación comercial integrada durante décadas, cadenas de suministro cruzando la frontera varias veces antes de que un producto esté terminado y una dependencia mutua tan profunda que normalmente ni siquiera se discute. Hasta ahora. Pero observa lo que falta en el discurso. Trump no explica qué se rompe si Canadá deja de cooperar, no detalla qué sectores absorberían el impacto. No menciona costos de transición, ni tiempos, ni sustitutos reales. Solo afirma independencia total, como si la economía moderna funcionara por voluntad política. Y este es el giro clave. Cuando un líder reduce una relación estructural a una frase de fuerza, no está describiendo la realidad. Está preparando el terreno para decisiones que asumen que esa realidad no importa. En otras palabras, el problema no es solo lo que dijo. Es lo que esa frase permite hacer después. Ahora mira cómo cambia la historia cuando dejamos la retórica y bajamos al primer punto donde esa fantasía choca contra algo que no se puede ignorar: la energía. Aquí va el primer golpe de realidad, no una opinión. Un dato físico que cruza la frontera todos los días. Hecho comprobable. Cada día, 4,1 millones de barriles de petróleo crudo canadiense entran a Estados Unidos. No algunos días, no cuando conviene. Todos los días. En 2024, Canadá suministró el 63% de todas las importaciones de crudo de Estados Unidos. 63%. Detente ahí un segundo. Casi 2 de cada 3 barriles de petróleo extranjero que entran a refinerías estadounidenses vienen de Canadá. No de Oriente Medio, no de Venezuela, no de algún proveedor alternativo esperando el momento perfecto para aparecer, de Canadá.
Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Las grandes refinerías estadounidenses, especialmente las del Golfo, no están diseñadas para procesar cualquier tipo de crudo. Están configuradas tras décadas y miles de millones de dólares en inversión para procesar crudo pesado, denso, rico en azufre, exactamente el tipo de petróleo que sale de las arenas bituminosas de Alberta. Esto no es preferencia, es ingeniería, infraestructura fija, decisiones tomadas hace años que no se pueden deshacer con un discurso. Entonces, cuando Trump dice que Estados Unidos no necesita a Canadá, la implicación real es esta, que Estados Unidos puede reemplazar de golpe más de 4 millones de barriles diarios de crudo pesado sin alterar su sistema energético. Ahora, fíjate en lo que no se dice. No se menciona de dónde saldría ese petróleo. Venezuela tiene su producción colapsada. México produce cada año menos. Oriente Medio podría, en teoría, suministrar algo, pero eso implicaría rediseñar cadenas logísticas, modificar operaciones de refinería y depender de una región donde la estabilidad se mide en semanas, no en siglos. Y aún así, esto es solo una parte del problema, porque incluso si ignoraras el petróleo, incluso si asumieras que ese obstáculo mágico se resuelve, la dependencia no termina ahí. De hecho, se vuelve aún más difícil de negar. Entonces, la historia escala y lo hace rápido. Porque el petróleo no es el pilar más frágil de esta relación, solo es el primero que se nota. El siguiente es más silencioso, más cotidiano y mucho más peligroso cuando falla. Hecho comprobable, Canadá suministra el 98% de todas las importaciones de gas natural de Estados Unidos. 98%. Cuando hogares del Medio Oeste encienden la calefacción en invierno, cuando plantas eléctricas del noreste generan energía para evitar apagones, ese gas no aparece por arte de magia. Fluye de forma constante por docenas de gasoductos que cruzan la frontera, construidos durante décadas, diseñados para operar como un solo sistema integrado. Y aquí viene la parte que rara vez se dice en voz alta. Esos gasoductos no son planes, no son contratos que se pueden renegociar en una mesa. Son acero enterrado, infraestructura fija, decisiones irreversibles tomadas bajo una sola suposición: que Canadá seguiría siendo un socio confiable. Ahora añade el tercer elemento, la electricidad. Hecho comprobable, Canadá provee el 82% de toda la electricidad importada por Estados Unidos. Estados como Nueva York, Michigan y Minnesota no compran energía canadiense como un complemento elegante. La necesitan para cubrir picos de demanda, para estabilizar la red, para evitar apagones cuando el consumo se dispara. Esto es lo que vuelve la situación anormal. Durante décadas, esta interdependencia fue vista como una fortaleza. Energía estable, predecible, barata, cercana, algo tan normal que casi nadie lo discutía. Y ahora, de repente, se trata como si fuera una debilidad que se puede ignorar sin consecuencias. Aquí es donde aparece el precedente peligroso. Cuando empiezas a normalizar la idea de que puedes prescindir de sistemas que sostienen tu vida diaria, no porque hayan cambiado, sino porque ya no encajan en tu narrativa política, empiezas a jugar con límites que no perdonan errores. Y lo más inquietante es esto: nada de esto se ha roto todavía. La energía sigue fluyendo, las luces siguen encendidas, las casas siguen calientes. Eso crea una ilusión muy peligrosa, la de que tensar esta relación no tiene costo real. Pero las infraestructuras no colapsan con anuncios, colapsan cuando se empujan lo suficiente. Y estamos empezando a ver cómo se empuja. Entonces, bajemos del número agregado al objeto concreto. Algo que puedes señalar, tocar, conducir. Toma un ejemplo específico. Un Chevrolet Silverado que sale de una línea de ensamblaje en Michigan. Ese camión no nace en un solo país. Hecho comprobable, muchas de sus piezas han cruzado la frontera entre Estados Unidos y Canadá varias veces antes de que el vehículo esté terminado. El acero puede venir de Ontario, viaja a Ohio para ser moldeado, regresa a Canadá para procesamiento adicional, luego vuelve a Estados Unidos para el ensamblaje final. Eso no es una anomalía, es el diseño del sistema, dos economías tan entrelazadas que en la práctica separar una de la otra no es una decisión política, es una cirugía mayor. Y aquí viene la parte que cambia cómo debes ver todo esto. Canadá depende enormemente del mercado estadounidense, eso es cierto. Hecho comprobable, alrededor del
76% de todas las exportaciones de mercancías canadienses tienen como destino Estados Unidos. Canadá no puede diversificarse de la noche a la mañana. La infraestructura no existe. Las rutas no están ahí. La geografía no ayuda. Pero aquí está el error crítico. Esa dependencia no es unilateral, es simétrica en su fragilidad. Las empresas estadounidenses, los trabajadores estadounidenses y los consumidores estadounidenses dependen de que ese flujo continúe sin fricciones. Entonces, cuando se introducen aranceles del 25% contra el mayor socio comercial del país, no se está castigando a un actor externo aislado. Se está lanzando una granada dentro de cadenas de suministro propias. Y eso no es una teoría, ya empezó a suceder. Hecho comprobable, tras la imposición de aranceles a principios de 2025, las exportaciones canadienses a Estados Unidos cayeron un 26% para abril respecto a su pico de enero. No es un ajuste gradual, es un desplome. Provincias dependientes de la exportación como Ontario y Alberta vieron cancelaciones de inversiones, despidos y planes de emergencia para encontrar mercados alternativos que simplemente no existen a esa escala. Pero aquí está el detalle que muchos pasaron por alto. Esa caída no se quedó en Canadá. Hecho comprobable. En abril de 2025, las importaciones totales de Estados Unidos cayeron un 20%, la mayor caída mensual desde la crisis financiera de 2009, excluyendo la pandemia. ¿Por qué? Porque cuando encareces de golpe una parte enorme de tus insumos, las empresas no pueden reemplazarlos de inmediato, no celebran, no se adaptan mágicamente, absorben costos, aplastan márgenes y empiezan a planear recortes. Y el consumidor todavía no lo siente del todo, pero lo sentirá, porque cuando las cadenas se rompen primero, los precios suben después. Y eso nos lleva al siguiente punto, donde la economía deja de ser un gráfico y empieza a convertirse en política, confianza y algo mucho más difícil de reparar. Entonces, el impacto deja de ser invisible, empieza a acumularse y de pronto todo se acelera al mismo tiempo. Hecho comprobable. Tras los aranceles, la inflación en Estados Unidos, que ya venía desacelerándose, empezó a repuntar. No de forma dramática aún, pero lo suficiente como para activar alarmas. La Reserva Federal empezó a observar con nerviosismo. Economistas de distintos espectros políticos comenzaron a usar las mismas palabras: herida autoinfligida, error no forzado. Pero aquí viene el giro que casi nadie está conectando. Esto ya no es solo economía, es confianza. Por primera vez en la historia moderna, un primer ministro canadiense se dirigió públicamente a su población y dijo algo que habría sido impensable hace solo unos años. Hecho comprobable. Afirmó que los canadienses ahora viven días oscuros provocados por un país en el que ya no se puede confiar. Y aclaró que no hablaba de Rusia ni de China, sino de Estados Unidos. Eso no es retórica electoral. Eso es una ruptura psicológica. Porque durante generaciones la relación entre ambos países fue el cimiento de la seguridad y la prosperidad en Norteamérica. No se cuestionaba, no se negociaba cada año, simplemente existía. Y ahora, de repente, se habla de desconfianza. Y no es solo por los aranceles. Hecho comprobable. Trump no solo ha amenazado con medidas económicas, ha hablado abiertamente de que Canadá debería ser anexado como el estado número 51. Ha sugerido el uso de presión económica para lograrlo. Ha llamado gobernadores a líderes canadienses. Ha tratado la soberanía de un país entero como si fuera un activo negociable. La reacción en Canadá fue inmediata y casi total. Hecho comprobable. Encuestas de 2025 muestran que el 90% de los canadienses se oponen a cualquier forma de anexión. Otro sondeo encontró que el 82% preferiría volver a ser un dominio del Imperio Británico antes que ser absorbido por Estados Unidos. Piénsalo un segundo. En un país donde el consenso es raro, hay acuerdo casi absoluto en una cosa. Esta relación ya no se percibe como segura y eso empieza a filtrarse en el comportamiento cotidiano. Campañas masivas de compra canadiense, consumidores evitando productos estadounidenses. Hecho comprobable, los viajes en automóvil de canadienses a Estados Unidos cayeron un 31% interanual, no por precios ni por tipo de cambio, sino por decisión consciente. Esto ya no es simbólico, es económico, es cultural,
es estructural. Y cuando una relación llega a este punto, hay una pregunta inevitable que empieza a flotar, incluso si nadie quiere decirla en voz alta. ¿Qué pasa si esto continúa? Entonces el conflicto deja de ser bilateral y empieza a verse desde afuera, y eso cambia todo. Hecho comprobable, Canadá respondió con aranceles de represalia sobre aproximadamente $30,000 millones en bienes estadounidenses, con otros $125,000 millones listos si la escalada continúa. Eso ya es grave, pero lo verdaderamente inquietante no fue lo que se impuso, sino lo que se discutió. Provincias canadienses empezaron a plantear públicamente la posibilidad de restringir exportaciones energéticas a ciertos estados estadounidenses. Ontario llegó a mencionar la electricidad que fluye hacia Michigan, Minnesota y Nueva York. No se ejecutó. Se dio marcha atrás. Pero el solo hecho de que esa conversación ocurriera muestra hasta qué punto se ha deteriorado la relación, porque durante décadas la energía nunca fue un arma. Era el símbolo de confianza absoluta, algo que no se tocaba, algo que se asumía eterno. Y aquí aparece una señal mucho más oscura. La retórica de Trump sobre Canadá empezó a sonar inquietantemente familiar para observadores internacionales. Hecho comprobable. Analistas de política exterior comenzaron a comparar su lenguaje con el que utilizó Rusia antes de invadir Ucrania o China al hablar de Taiwán. La idea de que un país vecino no es realmente soberano, que su independencia es condicional, que su absorción es inevitable, incluso deseable. Esto no viene de comentaristas marginales, viene de analistas serios, de aliados históricos de Estados Unidos. Y esos aliados están mirando con una pregunta incómoda en mente. Si Estados Unidos está dispuesto a coercionar económicamente a su aliado más cercano, el más estable, el más integrado, ¿qué significa eso para países más pequeños, para los que dependen de garantías de seguridad estadounidenses? La lógica es brutalmente simple. Si Canadá no es intocable, nadie lo es. Y ese es el punto donde el daño deja de ser reversible a corto plazo, porque la credibilidad no se recupera con un comunicado. Se pierde cuando otros países empiezan a planificar un futuro donde ya no pueden confiar plenamente en ti. Y eso ya está ocurriendo en silencio. La pregunta ahora no es si hay consecuencias, es cuántas capas más va a atravesar esta ruptura antes de que alguien intente detenerla. Entonces llegamos al punto donde el futuro deja de ser abstracto y empieza a bifurcarse. A partir de aquí hay dos trayectorias posibles. Ninguna es cómoda y lo inquietante es que ambas ya están en movimiento. La primera es la de la escalada lenta. Nada explota de golpe. No hay un titular único que marque el colapso. Lo que hay es fricción constante, más aranceles, más represalias, más empresas canadienses buscando compradores en Europa y Asia. No porque quieran, sino porque aprenden que depender de Estados Unidos ya no es seguro. Cada contrato nuevo que se firma fuera de Norteamérica es capacidad económica que no vuelve fácilmente. Cada cadena de suministro que se rediseña para evitar aranceles estadounidenses es una cicatriz permanente. En ese escenario, Estados Unidos no pierde de forma dramática. Simplemente se vuelve más caro, más impredecible, menos central. La inversión se ralentiza, la inflación se vuelve más pegajosa, el crecimiento se enfría y cuando alguien pregunta por qué, no hay una sola causa clara, solo una suma de decisiones tomadas bajo la suposición de que la interdependencia era prescindible. La segunda trayectoria es más abrupta y depende de un momento muy concreto que ya está en el calendario. Hecho comprobable. En 2026 está prevista la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, el tratado que reemplazó al NAFTA. La administración Trump ha dejado claro que está dispuesta a abandonar el acuerdo si no obtiene concesiones. No es una amenaza velada, es una postura declarada. Si ese acuerdo colapsa, si las protecciones que hoy mantienen la mayor parte del comercio sin aranceles desaparecen, los economistas ya han modelado el impacto. Canadá entraría en una contracción severa y Estados Unidos también sufriría un golpe significativo, no por debilidad, sino por escala. Porque romper un sistema integrado de este tamaño no es una negociación, es un choque.
Y aquí está el detalle clave. En ambos caminos, el supuesto de no necesitamos a Canadá deja de ser una frase y se convierte en política real. Política con costos acumulativos. Política que no se puede deshacer con un cambio de tono. Lo más inquietante es que, incluso ahora, no hay una señal clara de desaceleración. La retórica continúa. Las posiciones se endurecen y cada lado empieza a prepararse para un escenario peor, no porque lo quiera, sino porque ya no confía en el otro. La próxima pregunta ya no es qué podría pasar, es cuál de estos caminos se cerrará primero. Entonces todo vuelve al principio, a esa frase que parecía simple, casi casual, pero que en realidad lo contenía todo. Estados Unidos no necesita a Canadá. Dicha así, suena a fuerza, a autosuficiencia, a control. Pero cuando recorres el camino completo, la energía que cruza la frontera cada día, las cadenas de suministro que no distinguen países, la confianza que sostuvo a Norteamérica durante generaciones, la frase se revela como algo muy distinto. No es una descripción de la realidad, es una negación de ella. Porque aquí está el insight central. La interdependencia no es debilidad. Es cómo funcionan las economías modernas cuando alcanzan este nivel de escala y eficiencia. Confundir dependencia mutua con sumisión es el error que convierte alianzas en riesgos y socios en amenazas. Y hay algo más profundo todavía. Cuando una potencia empieza a creer que puede reemplazar sistemas complejos con voluntad política, no solo se expone a errores económicos, empieza a erosionar el activo más valioso que tiene y que no aparece en ningún balance: la confianza. La confianza de que los acuerdos importan, de que las fronteras no se cuestionan por conveniencia, de que la cooperación no se usa como arma. Eso es lo que permitió que esta región prosperara durante décadas, sin preguntarse cada año si el sistema iba a seguir en pie. Y una vez que esa confianza se rompe, no se restaura con un discurso. No vuelve automáticamente con otro presidente. Los países aprenden, se adaptan, se protegen y cuando encuentran alternativas ya no regresan al punto inicial. Así que la verdadera pregunta no es si Estados Unidos necesita a Canadá. Los números ya respondieron eso. La pregunta es cuánto daño se está dispuesto a aceptar antes de reconocerlo, porque la realidad siempre gana, no de inmediato, no con dramatismo, gana lentamente acumulando costos hasta que lo que parecía una postura fuerte se convierte en una pérdida estructural. Y lo que estamos viendo ahora no es el final de esta historia, es apenas el momento en que el patrón se vuelve visible. Si quieres seguir entendiendo qué está pasando cuando la política choca con sistemas que no se pueden doblar, sígueme, porque esta no es la última vez que veremos a una gran potencia descubrir demasiado tarde que no se puede negociar con la matemática.